Los números racionales. Segunda sesión. Vamos a comenzar. Y para los números racionales, tal cual y como lo habíamos visto en los temas anteriores, se trata de las fracciones. En este ejemplo tenemos el caso de que es la fracción de 3/4 y nos indica que el número de arriba se le conoce como numerador. El número de abajo se le conoce como denominador. El numerador se trata de cuántas partes vamos a tomar nosotros del entero. Y el denominador en cuántas partes dividiremos el entero. También tenemos los tipos de fracciones. Comenzaríamos con las fracciones propias. Y nos dice que son aquellas en las que el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, son menores que un entero. Como podemos ver el ejemplo de un medio. El medio es menos o es menor que el número entero. Entonces, estas fracciones se le conoce como fracciones propias. Tenemos también las fracciones impropias. Dice que son aquellas en las que el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, son mayores que un entero. Y tenemos aquí el ejemplo de 3 medios. En este caso el entero se formaría con 2 medios. Sin embargo, al tener 3 medios, esto nos indica que es un número mayor al entero que estamos trabajando. Y por último tenemos las fracciones mixtas, que nos dice que es la combinación de un entero y una fracción. Como pueden ver en el ejemplo, el entero es el número 2 y la fracción es 1/3. A esta combinación donde aparece un número y además una fracción es a la que se le conoce como fracciones mixtas. Podemos realizar operaciones con fracciones y tenemos aquí el ejemplo de una, donde estamos realizando una suma, que es 1/2 más 2/3. En todas las operaciones con fracciones, tanto de suma, resta, multiplicación y división, en todas y cada una de ellas, todas se resuelven utilizando multiplicaciones. Vamos a ejemplificar cada uno de los tipos en los siguientes ejemplos, pero es importante que tengan en cuenta que todo se resuelve con multiplicaciones. Una vez sabiendo esto, ya sabemos que no importa la operación que estemos realizando con las fracciones, nosotros únicamente vamos a multiplicar en distinto orden. Ahora sí, procedamos a ver los ejemplos. Para la suma de fracciones, se tienen que multiplicar los números de la siguiente manera. En este caso multiplicamos 2 por 3, que nos da un total de 6, y así como muestra la flecha, lo pasamos de manera directa. Después, en la suma de fracciones, realizamos una multiplicación cruzada. Vemos que la flecha multiplicamos el 2. 2 por 2 son 4 y lo ponemos en la suma. Y posteriormente multiplicamos 3 por 1 y también lo colocamos. Ahora sí, ya pasamos a resolver la fracción, que en este caso sería 3 más 4, nos da un total de 7 y el 6 se pasa directo. Bien, tenemos otro ejemplo. Aquí estamos realizando una resta. Y la resta de fracciones, tal cual y como lo hicimos en la suma, mantiene el mismo orden. En este caso, los dos denominadores se van a multiplicar primero. 2 por 4 y ponemos el 8 de manera directa. Y posteriormente pasamos a hacer la multiplicación cruzada. 4 por 1 nos da 4 y 2 por 1 nos da 2. Pero tenemos que respetar el signo. En este caso es un signo de menos. Al contrario del ejemplo anterior, donde realizamos una suma, aquí tenemos que hacer una resta. Y posteriormente vamos a ver los resultados. En este caso nos queda 4 menos 2, dando un total de 2. Y recuerden que el denominador se pasa igual, entonces nos queda el 8. En este ejemplo en particular, además de realizar el cálculo, tenemos una simplificación de fracciones, donde 2/8 es equivalente o es igual a 1/4. Esta última parte de momento sería opcional, ya que no es necesario que lo pongamos, porque posteriormente vamos a ver un ejemplo puntual de cómo se realiza la simplificación de fracciones.
Tenemos otro ejemplo, ya vimos la suma, ya vimos la resta, ahora vamos a ver la multiplicación. Y vamos a ver en el estricto orden en el que se tiene que realizar. Aquí, como podemos observar y estamos viendo la flecha, nosotros tenemos que realizar una multiplicación directa. En este caso estamos multiplicando primero los numeradores, 3 por 1, que nos da un total de 3, y después 2 por 9, que nos da un total de 18. Nuevamente se aplica la regla de la simplificación de fracciones, donde 3 sobre 18 es igual o es equivalente a un sexto. Y por último vamos a ver lo que es la división. Ya vimos suma, ya vimos resta, ya vimos multiplicación. Ahora vamos a ver la división. Y tal cual y como hicimos la mención al inicio, dijimos que todo se va a resolver multiplicando. Es la única operación que vamos a realizar. Pero en esta ocasión vamos a realizar una multiplicación cruzada. Vamos a ver que tenemos que multiplicar primero 2 por 25 y después 4 por 5 o 5 por 4. Y además esto lo vamos a volver a cruzar, ya que el resultado que nos dio de multiplicar 2 por 25 lo vamos a poner como numerador, y después el resultado que nos da multiplicar 5 por 4 lo vamos a poner como denominador. Nuevamente aquí tenemos una simplificación de fracciones que, como les he mencionado, no es necesario en este momento porque vamos a ver un tema específico acerca de la simplificación. Sin embargo, es importante que podamos reducir esta fracción. Entonces, como podemos ver en estos ejemplos que acabamos de realizar, todas las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división de fracciones, se realizan o se resuelven utilizando únicamente multiplicaciones. En este otro ejemplo vamos a ocupar otro tipo de método para resolver. En este caso tenemos una suma y resta de 3 fracciones, pero todas con diferente denominador. Notamos que está una solución ahí y vemos que después de realizar la operación donde tenemos 2 tercios más 4 novenos menos 3 quintos, tenemos una resolución. Sin embargo, nosotros de momento no sabemos de dónde salió ese número 45. ¿Cómo es que ese 45 llegó a ser el denominador? Bien, para esto ocupamos un método que se llama mínimo común múltiplo, que vamos a ver a continuación. Como pueden observar, literalmente pasamos los denominadores de las fracciones, que son 3, 9 y 5, y vamos a realizar la siguiente operación. El mínimo común múltiplo se realiza haciendo división entre los números primos, 2, 3, 5, 7, 11 y así sucesivamente. Es importante que sepamos que los números primos son los únicos que podemos poner ahí. Comúnmente se le conoce como sacar mitad, tercia, quinta y así sucesivamente. Entonces lo primero que tenemos que hacer es revisar si esos 3 denominadores tienen una mitad exacta. En este caso 3, 9 y 5 podemos notar que no tienen una mitad exacta. Por lo tanto, del lado derecho, como pueden observar, se coloca el número 3 y no el número 2, porque ninguno de estos números tiene una mitad exacta. Pero sí tienen una tercia. Entonces colocamos el número 3 y pasamos a hacer la división. Y notamos que 3 entre 3 nos da el resultado de 1, 9 entre 3 nos da el resultado de 3. Y como el número 5 no se puede dividir entre 3, lo bajamos exactamente igual. Cabe señalar que en este método, cuando nosotros lleguemos a 1, ese número ya no se realiza ninguna operación con dicho número. Entonces, como podemos apreciar del lado izquierdo, ya tenemos el número 1 y a ese número ya no le vamos a hacer nada. Entonces ahora pasamos a buscar si los números que nos quedaron, que son 3 y 5, tienen una mitad exacta. Y podemos notar que ni 3 ni 5 tienen una mitad exacta. Por lo tanto, entonces volvemos a poner que tiene una tercia. Y por eso se coloca el número 3. Volvemos a hacer la división. 3 entre 3 nos da resultado de 1. Y 5 entre 3 pues no se puede realizar. Por lo tanto se baja exactamente igual.
Como podemos observar, ya en la segunda casilla de izquierda a derecha, otra vez ya tenemos el número 1. Quiere decir que nosotros ahí ya no vamos a realizar absolutamente nada. Ya terminamos con esa casilla. Y finalmente nada más nos queda el número 5. En este caso el número 5 no tiene mitad exacta, no tiene tercia. Entonces pasamos a realizar la quinta. Y realizamos la división 5 entre 5, pues nos da el resultado de 1. Ahora bien, con los números que nos quedaron del lado derecho, que son 3, 3 y 5, vamos a realizar la multiplicación de la siguiente manera. Y tenemos que 3 por 3 por 5 nos da el resultado de 45. Y así es como sale ese 45 de ahí. Ahora ya sabemos cómo es que obtuvimos ese número, realizando la operación del mínimo común múltiplo. ¿Qué es lo que queda realizar para completar esta operación? Ese 45 lo dividiríamos ahora entre los denominadores y posteriormente multiplicaríamos por el numerador. ¿Qué quiere decir? Entonces que sería 45 entre 3, que nos da un resultado de 15, y el 15 lo multiplicamos por 2, y así es como obtenemos el 30. Volvemos a hacer exactamente lo mismo ahora con el siguiente denominador, pero tenemos que respetar los signos. 4 novenos es un número positivo, por lo tanto ponemos el signo de más. Y volvemos a hacer la misma operación, 45 entre 9, y el resultado lo multiplicamos por 4, dando así el número de 20. Finalmente tenemos menos 3 quintos, ponemos el signo tal cual y está, signo negativo, y realizamos la división 45 entre 5 y lo multiplicamos por 3, dándonos el número de 27. Ahora bien, el denominador, como hemos visto en los ejemplos anteriores, se pasa exactamente igual. No realizamos ninguna operación con él. Y únicamente realizamos la operación de los numeradores, que serían 30 más 20, que nos da un total de 50. Y a 50 le restamos 27, dando un total de 23. El número 45 se pasa exactamente igual. Y la ventaja de utilizar el método del mínimo común múltiplo es que nosotros ya no realizamos simplificación de fracciones. Automáticamente la fracción que nos quede como resultado ya no podrá simplificarse, ya que en este método se anticipa, digamos, o se gana esa parte. Bien, esto sería todo con los ejemplos de ahorita. Vamos a continuar con los siguientes videos para ir avanzando en los temas.